Buenas tardes a todos. Bueno, ya transcurrieron los 5 minutos que dimos para que vayan ingresando los participantes. Si es que tienen algún colega que también quiere unirse al webinar, pueden notificarle. Vamos a seguir admitiendo participantes por 5 minutos más. Este webinar también va a ser transmitido en vivo vía Facebook, así que si alguien no puede participar, ya más adelante puede revisar nuestra página web en Facebook y verlo en el horario que disponga de tiempo. Bueno, como les comentaba, nos toca entrar en materia. Buenas tardes a todos. Agradezco su tiempo. Me presento, yo soy Gabriel Montaño. Me encargo de la dirección de proyectos en la empresa IS Energía. Hoy vamos a ver un poco de lo que es la metodología FEL. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados y otros de ustedes quizá conozcan este término por primera vez. Para ambas partes, esperamos que este webinar sea provechoso. Lo que vamos a ver son las 3 fases de esta metodología y cómo se ha ido difundiendo a nivel mundial. ¿Cuál sería una aplicación específica de este tipo de método? Y finalmente, un resumen para que ustedes puedan llevarse los conceptos más importantes sobre la metodología. Bueno, como les decía, nosotros somos una empresa que brinda soluciones integrales. Tenemos varias unidades de negocio que se encargan de proveer servicios de ingeniería, servicios especializados, provisión de equipos tecnológicos en lo que es el sector de petróleo y gas y energía en general. Tenemos más de 40 proyectos y más de 48,000 horas hombre. ¿Qué es lo que ofrecemos? Como bien les decía, servicios de ingeniería, estudios de riesgo, construcción de skid paquetizado, provisión de equipos tecnológicos, capacitaciones in-house, elaboración de presupuestos y tenemos una unidad de inspección API certificada. Bueno, entrando en materia, la metodología FEL, de sus siglas en inglés Front-End Loading, se divide en 3 fases, que son justamente FEL 1, FEL 2, FEL 3. Esta es una buena práctica que ha sido desarrollada inicialmente en Estados Unidos por la empresa DuPont. DuPont es una empresa transnacional que ha difundido a través de sus profesionales en los proyectos que se van realizando a lo largo de Estados Unidos y Europa. Actualmente, esta práctica se ha vuelto muy común en el resto del mundo y se sigue expandiendo a lo largo de Latinoamérica. Como pueden ver en este diagrama, efectivamente el inicio de todo proyecto parte por buscar oportunidades, seleccionar las alternativas disponibles, ya sean tecnológicas u otro tipo de solución, y en base a la alternativa escogida, continuar con la planificación del proyecto para luego realizar la implementación del mismo por medio de una ingeniería de detalle, provisión de los equipos y materiales, finalmente la construcción, arranque para continuar con la operación durante todo el tiempo de vida de la planta. Bueno, dentro de las fases, como les decía, está FEL 1. FEL 1 que básicamente es visualizar las oportunidades. Puede ser esto aplicado en todo tipo de industria, no necesariamente en el rubro de petróleo y gas, donde existen ya sea oportunidades brindadas por el mercado,
producidas a partir de una contingencia, que quizá oportunidades que se encuentran en el plan estratégico de la empresa en la cual trabajamos, y justamente se debe visualizar cuál es el problema, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos un proyecto? Luego en la fase FEL 2, que comúnmente la conocemos en nuestro medio como ingeniería conceptual, se debe seleccionar la alternativa y se debe hacer la pregunta, ¿qué alternativa es mejor? ¿No? Para esto, por supuesto, se tiene que realizar un enfoque sistémico con las mejores prácticas de ejecución del proyecto que nos permitan tener documentos de decisión que soporten la alternativa que seleccionemos, ¿no? Acá fácilmente se puede implementar lo que se llama ingeniería de valor para quizá incorporar evaluaciones temporales y mediante el método de puertas de decisión, cumplir con los objetivos que se han especificado en la fase anterior, ¿no? De esta manera es preferible evaluar varias alternativas, ya que los costos en esta etapa no son muy altos. Luego entramos, una vez escogida la alternativa, a la fase FEL 3, que sería la planeación del proyecto o, como la conocemos, ingeniería básica. Algunas empresas prefieren realizar ingenierías básicas extendidas. Sea cual sea el caso, lo que se debe hacer en esta etapa es definir el proyecto. Es decir, cuándo se va a ejecutar, cómo se le va a ejecutar, asignando un alcance, tal vez un solo proyecto, o dividir en subproyectos más manejables y diversificar en caso de que se necesiten más recursos. Esto puede realizarse con personal propio o con personal tercializado. Bueno, como les decía, es muy importante formar un equipo de trabajo dependiendo la complejidad del proyecto, ¿no? Lo primero que se debe hacer en la fase de visualización es analizar el nivel de la actividad, qué tan complejo es. Por ejemplo, si es un proyecto muy pequeño, seguramente con un par de personas yo puedo realizar la visualización, identificar las oportunidades, establecer un presupuesto para avanzar a la siguiente etapa, que sería la ingeniería conceptual o FEL 2. Posiblemente, si es un proyecto muy pequeño, mi equipo de trabajo interno de la compañía a la que pertenezco pueda continuar con las actividades o yo mismo identificar si voy a necesitar un equipo multidisciplinario. ¿Ok? Es importante que nos inseremos en esta etapa. Por ejemplo, es mejor recurrir al juicio de expertos. Por ejemplo, si yo necesito, vamos a tomar un ejemplo del día a día. Visualizo una oportunidad, el incremento del parque automotor. Sea cual sea nuestro país, siempre va a ser un problema, ¿no? Año a año, el parque automotor en todo el mundo continúa creciendo y la demanda de combustibles fósiles acompaña este crecimiento. Entonces, ¿qué debo hacer? Seguramente, si yo tengo la oportunidad de implementar un proyecto que se encargue de solucionar este déficit, puedo aumentar la capacidad de producción en mis refinerías, tal vez incrementar un cambio en la matriz energética, eh, por ejemplo, un biocombustible. Puedo fomentar el uso de autos eléctricos, ¿no? Y cada una de estas alternativas que yo visualice seguramente va a tener un costo de inversión y un costo de operación, ¿no? Entonces, si yo no conozco, por ejemplo, nada de biocombustibles, seguramente debo
identificar si tengo un déficit de personal. Es decir, necesito contar con personal que tenga los conocimientos apropiados y las competencias en su perfil de formación que me pueda brindar un entregable apto para tomar una decisión, ¿no? Si ese no es el caso, debo sincerarme e incorporar nuevo personal, ¿no? Es importante hacer siempre este ciclo y la pregunta. Ok, posiblemente necesite, qué sé yo, un ingeniero de procesos, un ingeniero eléctrico y un ingeniero de planificación, ¿no? Y con estas 5 personas puedo desempeñar la fase FEL 1. O posiblemente me haga falta algún profesional adicional, pero la idea siempre es nivelar el equipo multidisciplinario. Puedo hacer una contratación directa o puedo tercializar. Bueno, si tengo déficit de personal, como dijimos, se incorpora nuevo personal y este nuevo personal, por supuesto, debo realizarle la medición de competencias, ¿no? Si este personal me indica que conoce de biocombustibles, bueno, seguramente con una pequeña prueba o en la ejecución del proyecto, uno se va a dar cuenta si efectivamente tiene la competencia deseada y contamos con la cantidad y calidad de integrantes que necesita nuestro proyecto. Pero si no es el caso y todavía consideramos que existe una brecha, podemos optar por tercializar el servicio, ¿no? Entonces, esto usualmente se va dando a medida que el proyecto va avanzando. Usualmente la fase FEL 1 se la puede hacer en casa con el personal propio, pero ya a veces la fase FEL 2 por la complejidad de la tecnología, la carencia del personal en la organización, quizá conviene tercializarla y asignar a un equipo que hace esto el día a día, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito, hablábamos de biocombustibles, ¿no? Alguien que me pueda calcular la cantidad de equipos que yo necesito para obtener etanol a partir de destilación con una materia prima que va a ser caña de azúcar. Y si yo no tengo eso en la organización, prefiero contratar una empresa que se encargue de eso, ¿no? La otra alternativa que veíamos, incrementar la capacidad de nuestras refinerías, bueno, eso no es un know-how muy difundido y posiblemente tenga que ser algún proceso patentado. Yo necesite buscar a una empresa que me venda la licencia de su proceso, ¿no? Entonces, el proyecto cada vez que va avanzando, se va aumentando la complejidad y es necesario que yo cada vez en la etapa de FEL 1, FEL 2, FEL 3 vaya haciendo este análisis y este ciclo. Y una vez que ya no existe esa brecha tecnológica, yo efectivamente puedo formalizar el equipo de proyecto que va a atender la etapa en la que me encuentro. Adicionalmente, una vez que yo ya cuento con los recursos necesarios, cada etapa de FEL debo seguir una metodología sistemática. Yo voy a tener datos de la fase anterior. Por ejemplo, seguramente en la fase de visualización voy a tener que contratar una empresa que me realice un sondeo y una proyección de la cantidad de vehículos en mi región o en mi país que se van a incrementar en los próximos 10 años, de 2020 al 2030. Entonces, el input va a ser una estimación o una proyección estadística que yo la voy a utilizar en mi fase actual para convertir esos datos en un entregable tangible y atender el objetivo que haya definido, ¿no? Entonces, cada entregable que yo produzca debe atender un objetivo. Mi proyecto puede tener un solo objetivo o N objetivos. Y el propósito finalmente es el de tener suficientes respaldos
para tomar una decisión y avanzar a la siguiente etapa, ¿no? Una vez que considero que tengo los suficientes respaldos, ya sea técnicos y económicos, puedo definir una alternativa, seguramente si ya estoy en la fase FEL 2, y pasar a la siguiente etapa. Entonces, hagamos un ejemplo práctico. En la fase FEL 1, como vimos, se requiere visualizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Oportunidades. Oportunidades que usualmente son déficits en nuestros países, problemas en nuestras empresas, que necesitan un proyecto para alcanzar una solución. Entonces, una vez que yo encuentro una oportunidad, debo elaborar un alcance preliminar para establecer objetivos del proyecto, ¿no? En estos objetivos del proyecto, yo voy a plantear objetivos SMART, ¿no? Estos tienen que ser objetivos inteligentes que tengan un alcance, un periodo de tiempo y no simplemente sean objetivos utópicos que no vayan a poder ser cubiertos por el proyecto. Luego, se debe verificar y alinear las estrategias de nuestro negocio. Por ejemplo, si yo trabajo en una agencia que regula hidrocarburos, seguramente sí está dentro de las estrategias del negocio atender la demanda insatisfecha de combustibles fósiles en mi país, ¿no? Pero si trabajo en una empresa de energía eléctrica, seguramente los combustibles fósiles no son de interés de los inversionistas y socios y tal vez deba buscar cambiar matrices energéticas como la utilización de vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Y una vez que yo verifico que mis alternativas están alineadas con las estrategias del negocio, debo desarrollar un plan preliminar para atender el proyecto. Mínimamente debo generar algunos escenarios que me permitan definir si el proyecto es factible o no. En esta etapa se suelen elaborar presupuestos clase 5. Clase 5 es más o menos un 50% de margen de error para arriba y un 30% para abajo, ¿no? Eso lo establece la AACE. Una vez tenga este presupuesto, también debo identificar los riesgos, ¿no? Si es que va a haber un riesgo social, si es que va a haber un riesgo económico, de manera que yo pueda después calcular indicadores que me den viabilidad al proyecto como tasa interna de retorno, valor presente neto. Y con toda esa documentación que yo obtenga en la fase FEL 1, seguramente estoy en condiciones de presentar a mi sponsor, ¿no? A la persona que patrocina el proyecto o, en crudas palabras, ponga el dinero para que éste se ejecute. Entonces, seguramente, bueno, voy a obtener un resumen de esta manera. Le indicaré al sponsor que puedo tener dos alternativas. Por ejemplo, incrementar las plantas de refinación de mi país, aumentando la producción de nafta o gasolina, como se conoce en otros países. O también puedo producir etanol a partir de caña de azúcar como un biocombustible. Armaré un pequeño diagrama de bloques que me permita identificar cuáles son los equipos principales y con esos equipos principales determinar por lo menos los costos de inversión y los costos de operación y los pondré en una balanza, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que únicamente es para la exposición de ahora, estamos estimando un costo de inversión y un costo de operación y el documento de decisión indica que nos convendría la alternativa 2, ¿no? Porque incrementar la capacidad de refinado puede llevar a un proceso patentado que es altamente costoso, ¿no? Entonces, con
esta decisión tomada en este ejemplo de la fase 1, podemos avanzar a la fase 2. En esta fase 2, como ya hemos identificado las alternativas que tenemos disponibles, debemos avanzar en una ingeniería conceptual de las mismas, ¿no? Donde nos permita evaluar no solamente un diagrama de bloques y un presupuesto clase 5, sino podamos comparar también un diagrama de flujo, tengamos por lo menos un balance de materia que nos permita ver de manera clara si con esa ampliación abastecemos la curva de crecimiento del parque automotor o no, nos permita también preparar un plan de ejecución del proyecto de cada una de las alternativas, ya sea la alternativa de biocombustibles o la de incremento de la capacidad de refinación de combustibles fósiles, cómo se piensa encarar, si es necesario dividir en subproyectos o no, y contar en esta etapa ya no con un presupuesto clase 5, sino avanzar, porque ya tengo mayor definición del proyecto, a un presupuesto clase 4. Con eso, esto me va a permitir preparar la organización para planificar el proyecto, ¿no? Yo voy a poder convencer al directorio de mejor manera con un documento de decisión para seguir avanzando en el proyecto y conseguir el financiamiento necesario para ejecutar más adelante el proyecto. ¿Qué más puedo necesitar en esta etapa? Seguramente aumentaré mi equipo de trabajo o quizá lo tercialice, como vimos en las primeras diapositivas. Acá sí o sí debo realizar una evaluación del sitio. Por lo menos debo saber si mi planta dispone del espacio necesario para poder realizar esta implementación. Y con todo ello, seguramente la empresa que se encargue de esta etapa va a estar en condiciones de poder recomendar una alternativa, ¿no? E indicarnos qué necesitamos. Hagamos un ejercicio, si se selecciona una alternativa X, la empresa que nos ha ayudado en esto determina que vamos a necesitar 15 nuevos tanques de almacenamiento, 20 camiones cisterna adicionales, 5 cargaderos de cisterna adicionales y qué sé yo, 5 sistemas de mezcla etanol-gasolina para generar un biocombustible híbrido. En esta etapa también seguramente se va a ir afinando los costos de inversión y los costos de operación, ¿no? Si bien recuerdan, la anterior etapa teníamos un presupuesto clase 5 que nos decía que debíamos quizá invertir hasta unos 130 millones, pero en esta etapa, como ya tenemos una mayor definición, vamos ajustando esa cifra y posiblemente solo necesitemos invertir 117 millones. Una vez que se terminan los entregables de esta etapa, es importante volver al ciclo de toma de decisión y verificar si los objetivos de la etapa FEL 2 han sido alcanzados y si tengo los suficientes datos para tomar una decisión y escoger una alternativa. Si ese es el caso y escogemos, qué sé yo, la mezcla de biocombustibles, podemos ir generando un plan de trabajo para la siguiente etapa. Y la siguiente etapa se define que dividimos el proyecto en dos. Un subproyecto 1, que sea licitar una ingeniería básica que se encargue de todos los sistemas de almacenamiento, y un subproyecto 2, que se encargue de todos los cargaderos y los sistemas de mezcla de gasolina y etanol, ¿no? Entonces, de esta manera, al subdividir el proyecto, estoy convirtiendo un proyecto macro en pequeños proyectos manejables que el equipo de trabajo que incorporé en la etapa FEL 1 seguramente va a poderse encargar independientemente
y al final del proceso terminar de forma paralela la construcción de lo que yo vaya a necesitar más adelante. Bueno, concluida la fase FEL 2 y realizada la toma de decisión, es necesario ir definiendo la alternativa seleccionada. Y para ello, posterior a FEL 2, que es la ingeniería conceptual, se procede a la realización de la etapa FEL 3, que en nuestro medio se conoce más como una ingeniería básica o ingeniería básica extendida. En esta etapa, yo voy a tener los inputs de la etapa anterior. En la etapa anterior se ha definido manejar esto con 2 subproyectos. Cada subproyecto, seguramente en la ingeniería conceptual, se ha definido el paquete de entregables que debe desarrollar cada uno de los equipos de trabajo del subproyecto 1 y del subproyecto 2. También debo realizar la gestión de riesgos de esta etapa. Debo definir un plan para ejecutar y asegurar que se cumplan los objetivos que he trazado. Debo crear las guías de control que me permitan cumplir en tiempo, alcance y presupuesto el subproyecto. Además, debo establecer cómo voy a realizar la contratación. Por ejemplo, inicialmente habíamos definido en las conclusiones anteriores que iba a ser una licitación. Ok, entonces en una licitación la haré pública, la haré con invitación directa, dependiendo los mecanismos que maneje mi empresa. Y con eso, comparar las ofertas, ¿no? Tener una métrica de comparación de las ofertas para asegurar que mi proyecto se realice dentro del tiempo, alcance y presupuesto que ya ha sido definido en la etapa FEL 2. Adicionalmente, debo ya preparar un paquete de documentos para que el proyecto, una vez que tenga todos los entregables de ingeniería básica, sea ejecutado, ¿no? Y yo consiga la aprobación financiera, ya sea del directorio de la empresa, de un banco o de un organismo internacional, por ejemplo, una ONG, que me financie el proyecto y me permita ejecutar. Acá también, por supuesto, uno de los resultados de la etapa FEL 3 es que yo ya debo tener un cronograma para la ejecución del proyecto en la siguiente etapa. Un cronograma para ejecutar la ingeniería de detalle, para la gestión de compras, la fabricación de los equipos que sean necesarios, cómo voy a gestionar mis subcontratos, cuándo debo empezar la construcción, identificar, por supuesto, la ruta crítica de mi cronograma, identificar cuándo deben empezar las obras civiles, las obras eléctricas, las obras de instrumentación y cualquier otra obra asociada para que tanto en el subproyecto 1 como en el subproyecto 2 esto se lleve a cabo. Como bien decíamos, ya en la etapa de ingeniería básica, posiblemente sea necesario subdividir el proyecto nuevamente en fases aún más manejables. Ejemplo, si hablábamos de los biocombustibles, puedo traspasar el riesgo del proyecto de las modificaciones que yo deba realizar para producción de etanol directamente a los ingenios azucareros, ¿no? Entonces, ese proyecto lo va a manejar un tercero. ¿Y qué más debería hacer? Ver el tema de la capacidad de almacenaje. Dependiendo del país en el que esté, puede ser esto manejado por las refinerías, por los mismos ingenios azucareros o también por las empresas que se encargan de la distribución de combustibles terminados. Sea cual sea el caso, puedo generar un proyecto únicamente que se encargue de la construcción y el incremento de la capacidad faltante para el almacenaje de este biocombustible. Y como tercer proyecto puedo implementar la construcción de los sistemas de mezcla
de blending y los carguillos de cisterna, ¿no? Entonces, de 2 proyectos que tenía, ya se convierten en 3, y lo importante es que la ingeniería básica me entregue los lineamientos para continuar con la ingeniería de detalle y las definiciones que me permitan armar a mí como dueño del proyecto macro un cronograma que me permita ver la totalidad de la obra, ¿no? Entonces, como pueden ver en este diagrama, si bien se están listando las tareas más representativas, uno puede llegar a desglosar esto en el nivel que le permita visualizar todo el proyecto, ¿no? Y por supuesto, lo óptimo es que en la etapa FEL 3, el encargado de la ingeniería básica me permita también definir los costos de inversión y me permita definir los costos de operación, ¿no? Entonces, como ven, cada vez el presupuesto se va haciendo más preciso y en esta etapa estaríamos hablando ya de un presupuesto clase 3 que me indica, como ya tengo mayor definición del proyecto, que mi inversión va a estar en el orden de los 108 millones de dólares, ¿no? ¿Qué más? Por supuesto, los entregables de la ingeniería básica me van a permitir ya no visualizar los equipos de manera macro, sino ya voy a poder ver eh, accesorios, válvulas, instrumentos, la lógica de los equipos, ¿no? En un pequeño PIN ID, voy a tener planos unifilares, voy a tener también ya posiblemente una maqueta macro, dependiendo los entregables que yo defina en el momento de la contratación de la ingeniería básica. Finalmente, como un resumen de todo lo que hemos hablado, en la fase FEL 1, que es la planificación del negocio, justamente en base a una oportunidad, yo debo desarrollar los conceptos, ¿no? Ese debe ser el objetivo de la fase FEL 1. Y yo voy a definir unos entregables. Acá simplemente he listado 3 entregables como ejemplo, pero dependiendo la complejidad de mi proyecto, yo puedo añadir entregables o tal vez quitarlos dependiendo si me colaboran o no para soporte de decisión con los inversionistas, ¿no? En este caso, un diagrama de bloques, una lista de equipos y un plot plan que por lo menos me permita realizar la estimación de costos. Una estimación de costos para esta etapa clase 5 es suficiente, ¿no? Y ahí pueden ver los porcentajes que puede variar del costo estimado al costo real. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para siempre estar quizá pidiendo un presupuesto un poco más holgado y no tener problemas más adelante por la falta de definición del proyecto. Luego, ¿qué más? Yo debo definir el alcance de la siguiente etapa, ¿no? Es decir, si es que la ingeniería conceptual la voy a continuar con personal propio, la voy a tercializar. Si es que necesito mayor información para solicitar presupuesto, solicitar fondos para el proyecto, o finalmente el proyecto se declara no factible y el gasto de inversión en esta etapa realmente es muy, muy somero. Se limita a las pocas contrataciones que haya realizado o las horas hombre que haya empleado mi personal interno para definir si el proyecto va o no va. Pero como todo proyecto, uno lo ve como su pequeño hijo y no quiere que se detenga y quiere que siga creciendo, ¿no? Entonces es muy importante que los entregables que definamos en la etapa FEL 1 sean suficientes para ayudarnos a convencer a los inversionistas y continuar en la fase FEL 2. En la fase FEL 2, por supuesto, el objetivo final es definir la factibilidad técnico-económica del proyecto. Entonces, yo voy a tener una serie de alternativas y debo definir el proyecto. Debo definir con cuál alternativa me quedo, ¿no? Ese es el objetivo final de la fase FEL 2. En esta fase FEL 2, por cada alternativa voy a tener un grupo de entregables.
unas bases de diseño, seguramente unos cálculos preliminares que me permitan armar un diagrama de flujo, las hojas de datos de los equipos mayores, un layout de las instalaciones, para incluso definir si en los costos o el presupuesto yo necesito comprar un terreno adicional, ¿no? Y teniendo las 2, 3, 4, N alternativas tecnológicas estudiadas en la parte de FEL 2, que es la ingeniería conceptual, yo voy a poder defender ante el directorio, ante el sponsor, ante el Banco Mundial o ante la ONG que esté interesada en implementar mi proyecto con suficientes soportes para llegar a una decisión. Una vez que se toma la decisión de que se escoge una alternativa y se determina que el proyecto es factible, puedo avanzar a la siguiente etapa. En la etapa FEL 3, con la alternativa seleccionada, mi meta debe ser obtener un alcance y un plan de ejecución que me permita todo ese cronograma que veíamos en la diapositiva anterior. Ejecutar la ingeniería de detalle, las compras, la construcción, saber cuál es mi ruta crítica, ¿no? Cómo voy a gestionar las contrataciones, etc. Y de esta alternativa seleccionada, yo debo obtener unos entregables que aumenten la definición del proyecto, ¿no? Es decir, primero debo actualizar todos los entregables que ya tengo de la fase anterior y con los entregables de la fase anterior producir nuevos entregables. Por ejemplo, en el área de procesos, un PIN ID, para continuar definiendo los equipos, unas especificaciones técnicas, una arquitectura de control, unos diagramas unifilares. Quizás si mi proceso me lo permite, yo también ya puedo ir avanzando en una maqueta general, por lo menos que me permita visualizar mejor el layout de la planta y ya no solo verlo en 2D. Y eso me dé una opción de generar una estimación de costos más precisa con un presupuesto clase 3. Y yo en esta etapa obtenga una aprobación financiera de los inversionistas, del banco, del Banco Interamericano, de una ONG. De esta manera, yo avanzar, una vez que ya he terminado la fase FEL 1, FEL 2, FEL 3, que como vimos va a ser una metodología sistemática donde yo primero debo definir si tengo la capacidad como empresa o debo tercializar y luego seguir ese proceso sistemático de comparar mis entregables contra mi objetivo, tomar una decisión y nuevamente avanzar. Y llego a la parte de implementación, ¿no? EPC, por sus siglas en inglés, sería la ingeniería de detalle, provisión y construcción. Algunas empresas pueden definir, enviar todo este paquete en una sola licitación. Otras empresas pueden definir hacerlo por partes, es decir, contratar una empresa solo para la ingeniería de detalle, realizar la gestión de compras con su departamento de adquisiciones y contratar un tercero directamente para la construcción. Esto para evitar quizá un conflicto de intereses entre la ingeniería y la construcción y que no se termine escatimando en materiales. O si el proyecto es extremadamente complejo y conviene tercializarlo todo por el tema de patentes, licencias, etcétera, bueno, seguramente se enviará en un solo paquete. Acá ya en la ingeniería de detalle, por supuesto, los entregables son muchos más, entregables por cada especialidad. Dependiendo de la complejidad del proyecto, se puede tener cientos o hasta miles de entregables, dependiendo también la cantidad de subproyectos en los que se defina. Por supuesto, se debe realizar la provisión de los equipos, de los materiales, realizar la fabricación de los mismos, construir todas las áreas, porque efectivamente en lo definido en las etapas anteriores, si queda faltando algún área, el proyecto no va a alcanzar los objetivos.
Como yo ya cuento en esta etapa con listas de materiales y mayor definición del proyecto por parte de la ingeniería de detalle, puedo realizar un presupuesto ya más preciso con la ingeniería de detalle, un presupuesto clase 2. Y yo como dueño del proyecto, dedicarme a controlar que los subproyectos vayan avanzando en tiempo, alcance y presupuesto hasta que se complete toda la obra. Y finalmente, una vez que ya se ha completado toda la obra, se procede a la parte de puesta en marcha. La puesta en marcha, por supuesto, nuestra meta debe ser poder realizar la operación más adelante y alcanzar el rendimiento deseado, el rendimiento que se ha especificado en la etapa de diseño. ¿Cuáles van a ser mis entregables? Posterior al precomisionado, comisionado, van a ser las pruebas de rendimiento. Algunas serán pruebas en fábrica, otras serán pruebas en sitio. El personal que opere esta nueva instalación también debe ser capacitado y yo debo tener luego un plan para realizar mantenimiento y realizar la asistencia durante todo el tiempo de vida útil de la nueva instalación. En esta etapa, como efectivamente ya todo está definido, yo puedo afinar mis costos de operación, porque bueno, los costos de inversión ya estarían hechos, y tener un presupuesto clase 1, ¿no? De esta manera es como sistemáticamente uno puede ir avanzando en la metodología FEL 1, FEL 2, FEL 3, que como bien dijimos es una filosofía americana que ha sido expandida a Europa y luego al resto del mundo. Nuevamente, siempre enfocados dentro de los lineamientos y objetivos del negocio, ¿no? Y de esta manera, antes de seguir avanzando y aventurarnos en continuar el proyecto, definir la factibilidad tanto técnica como económica, ¿no? Y de esta manera, con cada decisión que se tome, ahorrar costos y mantener los proyectos en fecha para que los inversionistas estén contentos. Sin más que decirles, esa sería la presentación de hoy. Ahora voy a abrir el grupo de chat para que ustedes me puedan hacer las consultas que tengan sobre el tema de la metodología FEL. Y tal vez si quieren ustedes mismos compartir sus experiencias con la metodología FEL en la ejecución de proyectos de ingeniería, podemos abrir el debate. Bueno, a ver, puedo ver algunas consultas. Está Rodrigo Sandoval. ¿Qué norma o estándar clasifica las clases de costos? Bueno, muchas gracias, Roberto. Roberto ya respondió la consulta. Un saludo a Roberto. Como bien dice Roberto, AACE es efectivamente la institución que norma y rige las clasificaciones de costos y también las de presupuestos, ¿no? Luego David Romero nos pregunta, ¿será suficiente tener un FEL 2 para contar con hojas de datos definidas? Sí, en la ingeniería conceptual, por lo menos las hojas de datos de los equipos mayores deben ser elaboradas. ¿Para qué? Para poder determinar un costo, ¿no? Ustedes mismos, bueno, ¿cuál es mi experiencia en la industria? Para poder cotizar un sistema, un paquete, los fabricantes demandan una hoja de datos o por lo menos una especificación técnica que les permita tener los tamaños aproximados y las capacidades del equipo, ¿no? Entonces, antes de irnos a la ingeniería básica, podemos tener las hojas de datos de los equipos mayores. O sea, por ejemplo, si yo voy a necesitar un sistema de isomerización de hidrocarburos para ampliar la capacidad de refinación, por lo menos debo elaborar una especificación técnica o una hoja de datos que me permita cotizar con una empresa licenciante este tipo de sistemas, ¿no?
Caso contrario, el licenciante no me va a poder responder. Luego, Roberto nos pregunta, más bien responde, es importante definir el grado de definición del proyecto en cada una de las etapas. Una herramienta muy útil es el PDRI del C2. Sí, efectivamente, muchas veces la gran pregunta de las personas que manejan proyectos es ¿qué entregables debo pedir? Entonces, aquí mismo en el chat les voy a colocar una bibliografía de referencia. Esta es del Centro Argentino de Ingenieros. Mejor la voy a compartir en la pantalla. Y efectivamente, si bien no es una Biblia, este documento para todas las personas que manejan proyectos les puede dar los pasos para qué entregables pedir en cada fase, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, vámonos directamente a alcances de ingeniería. Y en los alcances de ingeniería, este documento propone una serie de entregables en las distintas especialidades para ir solicitando en el proyecto. Entonces, con el equipo multidisciplinario que yo forme en cada una de las etapas, FEL 1, FEL 2, FEL 3, yo debo ver cuáles serían aplicables en mi proceso, en mi alternativa, en el diseño que necesito, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá para ingeniería conceptual, el Instituto Argentino propone que de manera general se deben tener unas bases de diseño, un plan de ejecución, unos costos clase 4, una memoria descriptiva que permita ver a los inversionistas de qué se trata el proyecto y como respaldos técnicos se puede tener un diagrama de flujo, un listado de servicios, un balance de materia, energía, etc. En la ingeniería básica también nos lista otro tipo de entregables. Por supuesto, este simplemente es un ejemplo. Algunos proyectos tendrán más o menos entregables. Otros necesitarán algunos estudios de riesgo adicionales. Por ejemplo, en la etapa de ingeniería conceptual se puede realizar un estudio HACCP que me permite identificar los riesgos del entorno, ya sea medioambientales, ya sea sociales, etcétera, ¿no? Si yo defino no hacer una ingeniería básica, sino una ingeniería básica extendida, también una propuesta de entregables, ¿no? Pero lo importante es que simplemente lo tomen como una guía para no partir de cero y ustedes ajusten su lista de entregables cada vez que vayan avanzando por etapa de qué van a solicitar en la siguiente etapa. Si ustedes están ya en la fase de FEL 3 y necesitan definir qué van a solicitar al contratista como ingeniería de detalle, bueno, efectivamente acá está un listado de entregables, pero si yo necesito un entregable particular, lo óptimo es que lo escriba desde la etapa de contratación para no tener que luego más adelante tener que enfrentarme a una gestión de cambios, ¿no? Que recibo un adicional o algo así, ¿no? Es mejor marcar las reglas desde el inicio. Y si no las marqué, bueno, tener los suficientes procedimientos para realizar la gestión de cambio, ya sea en cronograma o presupuesto, y continuar con el proyecto, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Ok, bueno, al parecer en el chat del grupo no tenemos ninguna consulta adicional. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Como les dije, esta presentación está ya disponible en nuestras redes sociales. La hemos subido a través de streaming a Facebook.
Saludos a Elizabeth, a Juan Javier, a Roberto. Gracias por su asistencia. A Brian, Erika, Jorge, Luis, Mario, Rodrigo, Roger, David,